Estamos ya en la tercera clase. Adolfo, estás en Herzliya, ¿cómo estás? Bien, gracias Ariel, y muchos saludos aquí a todos los participantes aquí desde Herzliya. Y hoy en esta serie de encuentros que tenemos en los marcos del curso sobre los rollos del Mar Muerto, y siguiendo el plan original, como parte de esta primera parte, en donde los primeros 4 encuentros están dedicados a la arqueología e historia, voy a tratar específicamente en el día de hoy la arqueología de Qumrán, hechos e interpretación. Como pueden ver, después de haber visto durante 2 clases todo lo referente a los manuscritos, al descubrimiento de los documentos o una descripción somera del contenido de estos documentos, y luego en la segunda clase, la semana pasada, donde nosotros tratamos el tema de los orígenes de esos manuscritos, si realmente hablamos de una biblioteca o hablamos de bibliotecas. Ahora vamos a tratar el tema de la arqueología. Y específicamente lo que tiene que ver con los edificios, con el cementerio, con los artefactos de Qumrán. Para comenzar entonces, en esta primera parte quiero presentar los hechos, es decir, los datos sin ninguna interpretación, sino simplemente poder descubrir cómo tenemos que evaluar los distintos datos que nos provee la arqueología. Para eso quiero comenzar sobre un punto que ya lo mencionamos en su momento. El sitio de Qumrán se encuentra localizado en la costa noroccidental del Mar Muerto, en el desierto de Judea, a unos 40-45 kilómetros al este de la ciudad de Jerusalén. Más específicamente, los edificios de Qumrán se encuentran en una meseta compuesta de marga. Marga es un tipo de roca sedimentaria muy poco resistente a la erosión por la presencia de arcilla y calcita en su composición de gran plasticidad. Este punto, que parece relevante para geólogos, pero no necesariamente para historiadores, teólogos o arqueólogos, es muy importante, como lo van a ver en unos momentos más, cuando hablemos sobre las cuevas de Qumrán. Para distinguir entre las cuevas naturales y cuevas artificiales, volveremos a hacer referencia precisamente a los materiales de la región de Qumrán. En el presente, los edificios de Qumrán se encuentran relativamente algo alejados de la costa del Mar Muerto, pero esta situación es relativamente reciente. Debido a la lenta pero sostenida reducción de la cantidad de agua en la cuenca del Mar Muerto, la costa se ha ido alejando de los edificios. Aquí ustedes pueden ver claramente cómo se veía la cuenca del Mar Muerto en 1930 y cómo se ve ahora. Es decir, ciertamente hay un fenómeno hidrológico muy preocupante debido a distintas razones que no vienen a cuento aquí, pero el resultado es, como ven, que el Mar Muerto se va achicando y como consecuencia la costa se va alejando del edificio de Qumrán. Es decir, hasta hace años atrás, y estamos hablando algo así como comienzos del siglo XX, los edificios estaban mucho más próximos a la costa. Por ello entonces, cuando pensamos en Qumrán, en la época del Segundo Templo, que es la época que a nosotros nos interesa, hay que imaginar que los edificios estaban mucho más cercanos de la costa que en el día de hoy. Esto es un punto importante porque cuando uno visita Qumrán, tiene que tener siempre en cuenta que la realidad
geográfica del lugar no siempre concuerda con la realidad geográfica o las condiciones de la naturaleza de hace 2000 años. Y por eso siempre hay que tener en cuenta esa distancia entre cómo era la realidad hace 2000 años y cómo lo es ahora. Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en Qumrán entre los años 1951 y luego 1953 y 1956 fueron dirigidas por el profesor padre Roland Devaux, un padre dominico que en esos años era el director de la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología, una institución académica muy prestigiosa en el campo de los estudios bíblicos y arqueológicos, y por el británico Gerald Lancaster Harding, director del Departamento de Antigüedades de Jordania. Es decir, les recuerdo que antes del establecimiento del Estado de Jordania, formaba parte de los territorios controlados por el mandato británico, pero luego de haber obtenido la independencia, en este caso Harding, a solicitud del gobierno jordano, se quedó sirviendo como director de esa institución. Vamos a ver ahora específicamente de los temas de la arqueología. Vamos a comenzar con los edificios. Las excavaciones de Devaux revelaron que el sitio que hoy llamamos Qumrán ya existía entre los siglos VIII y VII antes de la Era Común. En sus orígenes, el lugar habría servido a manera de un puesto militar de avanzada para impedir la entrada de invasores beduinos al territorio de Judea desde el este. Y un testimonio en este sentido sería la tradición presente en el libro de Crónicas. Les recuerdo, el libro de Crónicas es una obra bíblica de la colección canónica, probablemente de la época persa, editado en su forma actual entre el siglo V, siglo IV antes de nuestra era. Y en el capítulo 26, en 2 Crónicas, dice así: Usías también construyó y fortificó torres en Jerusalén. Usías es el rey de Judea en la época del profeta Isaías, siglo VIII. Son las puertas de la esquina y del valle y en el ángulo del muro. Y asimismo construyó torres en el desierto y cavó un gran número de pozos. Es decir, estas torres en el desierto y los pozos probablemente hagan referencia al sitio que precisamente afirmaba Devaux que ya existía en el lugar a fines de la época del primer templo. Nosotros realmente no sabemos cuál habría sido el nombre del lugar en la antigüedad. Como ustedes recordarán, cuando presentamos el lugar Qumrán, dijimos que el nombre Qumrán es un nombre moderno, que aparece en libros, en escritos, en informes de viajeros que llegan de Europa, de los Estados Unidos, a finales del siglo XIX a la tierra de Israel. Por lo tanto, no es el nombre original. Y de aquí que algunos dicen que el nombre Ciudad de la Sal o Sejaja de Josué 15 podrían ser una referencia a este sitio, como puede haber sido llamado en la época bíblica. Según Devaux, después de haber sido destruido el sitio por los babilonios a comienzos del siglo VI antes de la Era Común, es decir, cuando los babilonios invaden la tierra de Judea y finalmente habrán de destruir la ciudad de Jerusalén y el templo, el lugar quedó despoblado hasta el último tercio del siglo II antes de la Era Común, según la cronología de Devaux. Y en época de los macabeos, entonces, durante el gobierno de Juan Hircano I, el lugar, nuevamente, según Devaux, habría empezado a ser reconstruido y repoblado. Y este periodo en su cronología lo llama periodo 1A, entre los años 135 al 104 antes de la Era Común. A juicio de Devaux, el locus 110, es decir, cada uno de los sitios de la cuadrícula
según la cual trabajan los arqueólogos a los efectos de poder dividir el espacio y luego también de esa manera clasificar los hallazgos, es decir, el locus 110, que es una alberca para la recolección de agua, y el locus 66, un horno para la producción de alfarería, serían testimonios de este periodo arqueológico. Esto sería el comienzo, como les dije, según Devaux, de la repoblación de lo que en su momento fue ese fuerte militar. Según Devaux, el sitio adquirió su carácter definitivo en el periodo 1B, en la época de Alejandro Janeo, y luego también de su esposa Salomé y sus hijos, Hircano II y Aristóbulo II, entre los años 100 y 31 antes de nuestra era, que luego continúa a partir del año 37, que sería ya también el periodo herodiano. Y durante esa época el sitio se habría expandido notablemente, es decir, a juicio de Devaux, el momento más importante de desarrollo de los edificios en Qumrán se habría llevado a cabo precisamente durante el siglo I antes de nuestra era. Y el sitio, el tamaño del sitio, es de aproximadamente unos 4.800 metros cuadrados, algo así como 100 metros por 80 metros. Pasemos ahora a continuación a describir en detalle algunos espacios de los restos edilicios recuperados por los arqueólogos. Aquí a ustedes les presento el mapa de los edificios de Qumrán según la numeración de los locus dados por Devaux. A la entrada norte del edificio hay una torre de vigilancia, según Devaux, o de protección propia de un fuerte militar, según la teoría de Golb. Lo único que ha quedado de esta torre es la parte inferior, llamada glacis, que es una pendiente usada en las fortalezas. Es decir, cuando ustedes hoy llegan a Qumrán, precisamente se puede ascender a los restos de esta torre y desde ese lugar ustedes pueden tener una muy buena perspectiva del sitio. Un hecho que parece oponerse a la tesis de que Qumrán podría haber servido como un fuerte militar es que se puede entrar al sitio desde distintas direcciones sin presentar defensa alguna. Fíjense, aquí está al norte, como dije, el glacis, es decir, restos de la torre, y la entrada era la entrada principal, pero no hay restos de puerta. Significa que la entrada era sin ningún obstáculo. De la misma manera se puede entrar en Qumrán, hay dos entradas secundarias sin protección, tanto en la parte noroeste como en la parte este en Qumrán, lo que va en contra precisamente de la tesis militar. Otro hecho que parece desmentir la tesis sobre el carácter militar de Qumrán son los muros. Ellos están construidos en seco, es decir, hechos sin el uso de mortero y hechos de piedra de campo sin tallar. Aquí pueden ver restos del muro. Es interesante, los muros de Qumrán llegan a tener incluso una altura de 1,5 metros de altura, que es muy llamativo cuando hablamos de la arqueología de la tierra de Israel, porque buena parte de los lugares fueron destruidos durante los siglos, pero este lugar, al haber estado en un lugar tan aislado y no haber sido tocado por el hombre desde la época antigua, permite tener relativamente en buen estado buenas partes de estos muros. La anchura media de los muros es entre 60 y 70 centímetros. Y de aquí entonces que al no ser muy anchos los muros, también es un argumento que va en contra de la tesis militar. Asimismo, su construcción tiene un carácter muy austero. Casi ningún yeso cubre
sus paredes, no hay tampoco ningún tipo de pintura en las paredes de Qumran, y que eso tiene también que ver cuando venimos a analizar después, más adelante, sobre la naturaleza del lugar. Devó propuso dividir los edificios de Qumran en dos secciones. La sección oriental habría comprendido el edificio principal, en donde se habría llevado a cabo la vida de los habitantes del lugar. Y por el otro lado tenemos la sección occidental, que habría sido un edificio secundario, en donde se habría llevado a cabo las actividades de carácter industrial identificadas por Devó. Veamos a continuación cada una de las secciones en más detalle. Próxima a la torre, como ven aquí estaba la torre, hacia el este habría estado localizada la cocina. Y no se encuentran cocinas independientes en el sitio, sino solo una. De aquí la conclusión, según Devó, de que esta cocina habría servido para un grupo. De aquí ven, ¿sí? En la reconstrucción, en qué lugar habría estado localizada la cocina, muy próxima precisamente a la torre. Al sur de los edificios se encuentra el Locus 77. El Locus 77 es la habitación más grande de los edificios en Qumran. Tiene unos 22 metros de largo y 4,5 metros de ancho. Esta habitación habría tenido una capacidad para unos 120 a 150 personas, y la sala habría servido como lugar de reunión y de comedor. Esta es una reconstrucción de los hallazgos según fue hecha por el proyecto de visualización de la Universidad de California, y según se supone, los miembros de la comunidad se habrían sentado entonces en 4 hileras a lo largo de la sala, y precisamente calculando el espacio que una persona ocupa en un espacio sentado, de ahí se pudo entonces concluir que aproximadamente entre 120 y 150 personas se habrían podido reunir todas juntas en esa sala. Próxima a esta sala se encuentra una habitación más pequeña. Es el Locus 86, 87, 88. Hoy en el presente no se encuentra dividida, pero originalmente estuvo dividida con tabiques, de aquí la división del espacio según Devó, en que se hallaron unas 1000 piezas de cerámica. Aquí pueden ver la foto original cuando fueron hallados estas piezas de cerámica en esa habitación. Originalmente las mismas habrían estado colocadas en estantes que en ocasión del terremoto que asoló el lugar en el año 31 antes de la era común, según sabemos por los escritos de Flavio Josefo, estos estantes habrían colapsado. Este hallazgo permite concluir que la misma habría servido a manera de despensa, en donde se habrían almacenado la vajilla que los comensales habrían usado durante sus comidas en la sala antigua. Es decir, ven de qué manera Devó comienza a articular los hallazgos. Tenemos una habitación muy extensa y próxima a esa sala tenemos, como él supone, la vajilla que fue utilizada por las personas que acostumbraban a comer sus comidas en esa sala. La cerámica en esta sala concluía utensilios para la comida. Tenemos vasos, tenemos platos, tenemos piezas para servir los alimentos, por ejemplo, jarras y platos hondos. Y esto es un punto muy importante. En ningún lugar de la tierra de Israel de la época grecorromana se encontró semejante cantidad de cerámica en un solo lugar. Esto lo digo porque, por ejemplo, hay un monasterio próximo a Malea Adumim, que es saliendo de Jerusalén ya a la entrada del desierto de Judea, en donde también se encontró una gran cantidad de piezas de cerámica de ese monasterio. Pero estamos hablando de la época grecorromana.
Y para la época greco-romana no tenemos un lugar semejante como Qumrán en cuanto a la cantidad de piezas de cerámica que se encontraron. Otro fenómeno también muy singular en Qumrán. Se encontraron entre los edificios o en las áreas alrededor de ellos depósitos de huesos de animales enterrados. Un ejemplo de ello es el depósito excavado en el Locus 130. Y veamos más en detalle este depósito. Estos depósitos se caracterizan por los siguientes rasgos. Los restos óseos se encuentran cubiertos por grandes fragmentos de cerámica o colocados en vasijas. Aquí pueden ver los restos de la cerámica y dentro de esa cerámica habían sido colocados los huesos que luego fueron enterrados. No hay un hallazgo semejante en ningún otro lugar de la tierra de Israel. Y esto es un rasgo que varias veces vamos a repetir en Qumrán. Qumrán presenta fenómenos únicos, por lo cual lo transforma precisamente en un lugar muy particular. Entre las respuestas posibles sobre su significado o función, se ha sugerido que estos huesos serían restos de sacrificios o de comidas sagradas. Pero como no se ha encontrado resto alguno de un probable altar en el lugar, la hipótesis sobre las comidas sagradas es la más aceptada. En Qumrán parecería haber habido un lavabo, un baño, según se concluye de los hallazgos en el Locus 51. Allí se encontró un tubo de cerámica insertado dentro de un artefacto de cerámica. Se ha sugerido que el mismo habría servido como un pozo negro para el depósito de los restos fecales. Pasemos ahora a describir algunos hallazgos que tienen que ver con la sección occidental del edificio, en donde se habría llevado a cabo tareas de carácter industrial. Por ejemplo, se han localizado varios hornos de alfarería en el lugar. ¿Se acuerdan que hablamos del Locus 64, todavía de la época bíblica, y luego también en la parte industrial, el horno de alfarería 105 y probablemente también del 125, que se sumaron, como dije, al Locus 64 original. Todos estos hallazgos suponen que en el sitio hubo una industria local de alfarería. La sección occidental habría incluido, según Devot, depósitos, instalaciones industriales, talleres, molienda y una caballeriza para animales de carga. En el invierno de 1995, el año 1996, Hanan Eshel, de la Universidad de Bar-Ilan, hace unos años lamentablemente fallecido, y Magen Broshi, este último el primer director y curador del Santuario del Libro y también recientemente fallecido hace unas 2 semanas atrás, examinaron el área al norte de los edificios y excavaron 2 cuevas allí. No se halló en ellas ningún material escrito, pero sí se encontraron en ellas grandes cantidades de fragmentos de cerámica similares a la cerámica que se encontró en los edificios. Este dato atestigua que estas cuevas también se usaron como vivienda. Y parece bastante seguro que la mayoría de los miembros que activaban en los edificios habrían residido en las cuevas artificiales excavadas en el norte y el sur del complejo. Al menos unas 20 cuevas artificiales sirvieron a manera de residencia para los habitantes del lugar, y luego más adelante volveremos a hablar sobre la importancia de que una cerámica parecida a la del edificio se haya encontrado en cuevas próximas a Qumrán. Ahora, estas cuevas son cuevas artificiales, no son cuevas naturales, y precisamente el hecho de que el material en el área de Qumrán sea de marga permite excavar fácilmente ese material, y por eso también la posibilidad de encontrar cuevas artificiales en Qumrán. Hallamos en Qumrán un muy desarrollado sistema de agua
que cruza el lugar desde el noroeste al sudoeste. Al sudeste. El mismo fue ampliado durante el período 1B y siguió funcionando hasta la destrucción del sitio a finales del período 2. El agua habría llegado a este sistema por medio de un acueducto. Aquí pueden ver hoy, si visitan Qumran, pueden ver los restos de este acueducto que entraba a los edificios por el noroeste, trayendo el agua desde las colinas. Se encontraron restos de un dique artificial sobre la colina próxima al oeste, a los efectos de retener el agua fruto de las lluvias. Y de esta manera poder aprovechar al máximo precisamente las pocas caídas de lluvia que hay en el invierno en el área del desierto de Judea. Pasemos a continuación a ver en detalle este sistema de agua. Al norte del edificio encontramos una alberca, una piscina escalonada, el locus 138. Y luego encontramos el locus 110, en donde se encuentra una cisterna para la acumulación de agua de la época bíblica. ¿Se acuerdan? Es uno de los testimonios según Devot de ese poblamiento allá entre los siglos VIII y VII antes de nuestra era, con una capacidad de unos 130 metros cúbicos. El locus 91 es una cisterna muy grande en tamaño, con paredes recubiertas de yeso. Aquí pueden ver restos del yeso para impedir la filtración de agua. Luego encontramos también próximo a la locus 91, el locus 56, 58, una alberca escalonada. Es muy interesante el locus 48 y 49, donde encontramos una alberca escalonada con una fractura, aquí pueden ver, una fractura muy pronunciada, con una parte totalmente colapsada. Esta fractura, según Devos, sería testimonio del terremoto ocurrido en el año 31 antes de la Era Común, que antes ya mencioné, en época del reinado de Herodes el Grande, lo que hizo que después del año 31, obviamente ya esta alberca no pudiera ser utilizada. En el extremo sureste de los edificios está el locus 71, una alberca escalonada de un gran tamaño de más de 300 metros cúbicos, con 15 metros de largo por 4,5 de ancho y 5 metros de profundidad. Es la segunda alberca más grande hallada en la tierra de Israel, después de la alberca de Siloé, hallada, pero todavía no excavada, al sur del área del templo en Jerusalén. Desde Devot en adelante, la mayoría de los estudiosos afirman que las albercas escalonadas habrían servido a manera de baños rituales. En hebreo se lo conoce con el nombre de mikve, que se construyeron de acuerdo con las leyes religiosas judías, como las conocemos también después en la regulación de la halajá o ley rabínica. En primer término, la estructura se construyó en la roca y no por encima de ella, para estar en contacto directo con el suelo. El segundo punto, el agua debe fluir hacia la alberca, es decir, no es que se la llenaba, sino como vieron, el agua era corrida llegando por medio del sistema de agua, y entonces, aprovechando el declive geológico del lugar, el agua corría desde su entrada por el noroeste y luego terminaba su recorrido al sureste. La cantidad de agua debe ser de al menos 1 metro cúbico y hasta por lo menos de 1,5 metros de altura, y las paredes deben estar cubiertas con yeso para impedir la filtración. Otra prueba del significado ritual
de estas albercas escalonadas es la presencia de estos tabiques, ven aquí los tabiques, que dividen los escalones en dos partes. Según se interpreta, un lado habría servido para aquellos que descendían en un estado de impureza ritual, mientras que el otro habría servido para los bañistas ya limpios que subían. Este mismo tabique, este fenómeno que encontramos en algunas albercas en Qumrán, presente en el locus 49, puede ser visto, por ejemplo, a manera de comparación, en un baño ritual que se encuentra localizado justo al sur de las puertas dobles y triples en el monte del templo, que obviamente fue usado por los peregrinos en la época del Segundo Templo, que venían a Jerusalén y antes de subir al templo de Jerusalén acostumbraban a purificarse para subir al templo. Y a manera entonces de resumen o de conclusión de esta sección sobre el sistema de agua, vale lo que Maguen Broshi escribió en su artículo sobre la arqueología de Qumrán en la Enciclopedia de los Rollos del Mar Muerto, que dice así: estos baños rituales son quizás los elementos más importantes que identifican al compuesto como una institución religiosa. En ningún otro lugar nadie ha encontrado una densidad de albercas de este tipo, que constituye el 17% del área del sitio. Esto es una proporción muy grande, que el 17% del área construida en Qumrán esté cubierta por el sistema de agua, lo que significa que el tema de la pureza ritual, sobre el cual vamos a volver en unos minutos más, es un tema central para entender a las personas y la naturaleza del grupo que vivió en Qumrán. La sala que ocupa el centro del complejo es el locus 30, y esta sala es la segunda más extensa en Qumrán después del locus 77. ¿Se acuerdan que estaba ubicada al sur de los edificios? El locus 30 fue identificado como un scriptorium por Devaux. Scriptorium es un término latín para denominar a la sala de los escribas en los monasterios medievales. En el mismo, es decir, en la sala 30 y en una sala contigua se encontraron tinteros, como así también unos escombros de yeso que al ser reconstruidos resultaron en unos artefactos en forma de mesa. Y este scriptorium habría estado, según Devaux, en un segundo piso que ya no existe hoy. Y esta conclusión es porque cuando halló esos restos de yeso, le era claro que habían estado en un piso superior y luego había colapsado. Y entonces de ahí llegó a la conclusión que existía un segundo piso que obviamente hoy ya no existe. ¿Para qué habrían servido esos artefactos en forma de mesas? Algunos, y seguramente los participantes ahora que me están oyendo, dirían seguramente esas estructuras habrían servido de mesas para los escribas. Como ven en esta reconstrucción, precisamente se ilustra a los qumranitas escribiendo sobre estas mesas. Sin embargo, la práctica en la antigüedad, en el medioevo y hasta la época moderna entre los judíos yemenitas fue la de escribir sentados en el suelo. Fíjense, teniendo el material sobre el cual se escribía sobre las rodillas. Ven que hay una continuidad cultural desde el Antiguo Oriente, con los egipcios, hasta los escribas medievales e incluso en sociedades folk entre los judíos yemenitas que siguen la práctica antigua de escribir sobre las rodillas. Y por ello, en esta reconstrucción del scriptorium, según la propuesta de Lynn Rittmeyer, siguiendo obviamente la manera de entender el fenómeno por parte de los estudiosos, se puede ver que las mesas no fueron usadas para escribir sobre ellas, sino, y aquí se los amplío, para coser o pegar las distintas secciones de pergaminos que conformaban un manuscrito. ¿Se acuerdan que nosotros comentamos que el rollo de Isaías tiene más de 7 metros de extensión? El rollo del templo tiene
más de 8 metros de extensión. Obviamente no hay ningún animal que pueda proveer tantos metros de cuero. Por lo tanto, los escribas escribían las distintas secciones y luego necesitaban un lugar en donde colocar esas secciones para poder coser y organizarlo en lo que luego iba a terminar siendo un rollo. Según esta interpretación moderna, precisamente estas mesas habrían servido para ello. Por su parte, los escribas, en la reconstrucción propuesta por Lee Rittmeyer, fueron dibujados sentados en el suelo, sobre el piso, según la práctica antigua. Es decir, como ven entonces, en este caso las reconstrucciones, como en el caso aquí de Lee Rittmeyer, siguen los paradigmas de interpretación propuestos por los investigadores. En una sala próxima al Locus 30, conocida como Locus 4, se encontraron cientos de lámparas de cerámica. Una posibilidad es que fueron utilizadas por la gente que vivió aquí para leer por la noche en esta sala. Recuerden siempre que hay que imaginar que la sala estaba cubierta y obviamente a la noche estaba oscura. Y la pregunta es por qué se encontraron tantas lámparas, seguramente para iluminar una actividad que se llevaba a cabo durante la noche. Otro argumento en este sentido es que hay en esta sala lo que parecerían ser bancos o un lugar para sentarse. Y de aquí la conclusión, entonces, que el Locus 4 habría servido como sala de lectura. Según DeVoe, las salas 1 y 2, próximas al Locus 4 y el Locus 30, habrían servido como la biblioteca del grupo que vivió en Qumran. Aquí ven cómo se presenta hoy esta sala número 2. Aquí ven el resto de esos bancos en la Locus número 4, y aquí una probable reconstrucción de cómo puede haber sido la función de este lugar según esta reconstrucción propuesta. Es decir, en suma, entonces puede afirmarse que Locus 30, 4, 1 y 2 habrían conformado el corazón de los edificios, en donde se habría llevado a cabo la producción, lectura y almacenamiento de libros. Es decir, el hecho de que estas habitaciones estén localizadas en el centro de los edificios hacen ver que era probablemente la actividad central que explicaba la naturaleza del lugar. Ahora, hay otro lugar muy próximo a Qumran que se llama En Feshja. Este sitio está situado unos 2 kilómetros al sur de Khirbet Qumran y fue excavado por DeVoe en el año 1958. Este lugar hay manantiales que abastecen al oasis con abundante agua, y el agua es constante, y a pesar de que la calidad del agua es bastante pobre, es bastante salina, de todas maneras puede ser utilizada para el cultivo e incluso también para beber. Un punto más que quería comentar: los edificios parecen haber pertenecido a una granja basada en la agricultura y alguna otra industria, y hay pocas dudas de que el cultivo principal de esta granja fue la palmera datilera típica del lugar. Y la evidencia cerámica y numismática no deja ninguna duda de que este sitio es contemporáneo de Qumran y que fue habitado por la misma gente. Ahora quiero comentar uno de los fenómenos tal vez más importantes de la arqueología de Qumran, que es el cementerio. Al este de los edificios de Qumran, más precisamente a unos 50 metros del muro oriental, como ven, es muy próximo, aquí ven la foto aérea, se extiende un vasto cementerio. Y este cementerio es el más grande hallado en la tierra de Israel. Como ven, nuevamente vemos que la arqueología de Qumran presenta rasgos que son muy particulares de Qumran, que no tiene ningún paralelo en ningún otro lugar de la tierra de Israel.
Según lo estableció De Vaux, este cementerio se divide en dos secciones principales. Por un lado, hay un cementerio central, como ven, muy próximo a al muro oriental de Qumrán, y por el otro las extensiones al norte, al centro y sur de Qumrán. ¿Cuáles son las características del cementerio en Qumrán? Primero, por ejemplo, se identificaron unas 1.200 tumbas. En el cementerio principal, unas 1.100 tumbas, y en las extensiones subsidiarias, unas 100 tumbas. Y estos números son el resultado de la prospección llevada a cabo en el año 2000 por el profesor Freund, Eschel, Broschi y algunos otros más. El cementerio central presenta también que las tumbas están dispuestas en líneas rectas. Si hoy visitan Qumrán ya eso no se ve, pero cuando De Vaux comenzó las excavaciones, vio claramente que estaban dispuestas en líneas rectas, mostrando claramente un claro diseño, marcadas con un cúmulo de piedras, algo muy particular. En las excepciones subsidiarias, las tumbas estaban dispuestas al azar, es decir, que vemos claramente que hay una diferencia entre las extensiones y la tumba central, el cementerio central, y se encontraron 9 esqueletos de mujeres y 6 de niños. Es decir, claramente, obviamente que él excavó por azar, pero muestra diferente las características al cementerio principal. En 5 de las tumbas se encontraron restos de ataúdes de madera, y en 3 tumbas se encontraron los esqueletos desarticulados, lo que probablemente llevó a pensar que esas personas no habían muerto originalmente en el lugar, sino que habían muerto en otro lugar y fueron luego enterrados en un enterramiento secundario en Qumrán. De las 49 tumbas excavadas por De Vaux en la terraza y en las colinas al norte y este, todas a excepción de 3 contenían tumbas de personas adultas de sexo masculino. Las 3 excepciones eran de cuerpos de mujeres adultas. Es decir, otra vez, De Vaux excava de manera totalmente casual y muestra claramente que hay una diferencia y una gran proporción de restos masculinos frente a muy pocos testimonios de presencia femenina. ¿Y cuáles son las características de las tumbas en Qumrán? Las tumbas son de pozo y tienen una profundidad de unos 2,5 metros. Aquí pueden ver entonces en esta ilustración, ¿se acuerdan? Hablamos del cúmulo de piedras, luego hay un pozo en forma de L, y luego tenemos aquí el cuerpo. El cuerpo yace en posición supina. Supina significa que está apoyada sobre la espalda y sus pies están orientados hacia el norte y sus cabezas hacia el sur. Las tumbas son individuales. Si no recuerdo mal, creo que solamente en un caso se encontraron 2 cuerpos. Las tumbas de manera específica y clara son individuales, y la persona es enterrada sin bienes funerarios. Aparecen a veces algunos restos de lámparas de aceite o algún tipo de artefacto de cerámica, pero son muy pobres los restos en este caso. Ahora, en Qumrán también hallamos artefactos, es decir, quiero que se fijen en la enorme riqueza arqueológica de Qumrán. Tenemos edificios, tenemos un cementerio y también tenemos artefactos, y los artefactos son de diverso carácter. Por ejemplo, tenemos piezas de madera, como este cuenco de madera, es madera de acacia. Tenemos lámparas de aceite, por ejemplo, esta también es particular, de la época herodiana, con su mecha original. Es un caso muy impropio o desconocido poder encontrarlo con la mecha original. Tenemos artefactos de labranza en Qumrán. Tenemos restos de una azada, la tijera para esquilar ovejas y 2 hojas de hoz adheridas. Estos artefactos se encuentran hoy en exhibición en el Santuario del Libro, y en su momento, cuando instalé mi exhibición en el año 97,
hacía poco tiempo que la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología los había recibido después de que esos materiales fueran tratados en París, así que tuve la oportunidad por primera vez de exhibirlos y desde entonces están en el Santuario del Libro. También, ¿qué características tiene la cerámica qumranita? La mayor parte probablemente producida en el sitio, a pesar de que en investigaciones posteriores se ha hecho un estudio de la arcilla de Qumrán y se ha visto, por ejemplo, que tiene como origen el área de Moza en las afueras de Jerusalén. Es decir, tenemos un material local, pero también tenemos piezas cerámicas con un material que fue traído o tiene como origen, como dijimos, próximo a Jerusalén. También tenemos un repertorio limitado, es utilitario y monótono, es decir, como pueden ver, las piezas son muy repetitivas en Qumrán y también casi no hay artículos importados. Ahora, este punto es importante cuando se compara Qumrán con otros lugares fuera del sitio para poder establecer de alguna manera la naturaleza particular del lugar. Además, por ejemplo, tenemos fragmentos de cestas, por ejemplo, hechas de hojas de palma, como mencioné, es muy propio del lugar. Tenemos cuerdas y sogas, tenemos monedas de plata con imágenes. Tenemos tetradracmas que tienen como origen la ciudad de Tiro, de Fenicia, hoy en el Líbano. Tenemos más de 1.200 monedas. Tenemos artefactos de piedra, que también este tipo de artefactos los conocemos de Jerusalén y de otras áreas de la tierra de Israel, y que la industria de piedra en general tuvo un gran desarrollo a finales de la época del Segundo Templo, principalmente en la época herodiana, a fines del siglo I antes de nuestra era y comienzos del siglo I de nuestra era, porque eso tiene que ver también con las prácticas de pureza ritual. También se encontraron unos 100.000 huesos de dátiles quemados, fueron hallados en un área de trabajo al sur de los edificios en las excavaciones de 1993, lo que aquí les muestra que la información se fue acumulando también desde la época de Vaux, y otras excavaciones se llevaron a cabo en épocas más recientes. El final del periodo 2 estuvo marcado por un incendio, y según De Vaux, el fuego se habría debido a los romanos en la época de la Gran Revuelta, que comenzó en el año 66, ya que Josefo nos cuenta que el general Vespasiano, a la cabeza de las tropas romanas, había ocupado Jericó en el verano del año 68. Y entonces, como consecuencia de esa información que nos brinda Josefo, De Vaux concluyó que para entonces, es decir, para el segundo año de la revuelta, en el año 68, el lugar habría sido destruido. Y siguiendo la destrucción del año 68, el sitio habría sido ocupado por una guarnición romana. Y las evidencias numismáticas e históricas llevaron a De Vaux a concluir que esta fase habría terminado con la caída de Masada en el año 73 o 74. Les recuerdo, Masada está localizada a unos 40 kilómetros al sur de Qumrán, y que fue el último bastión de la revuelta de los judíos, comenzada en el año 66, termina con la caída de Masada entre el año 73 y 74. Y finalmente, hay evidencias que rebeldes que tomaron parte de la revuelta de Bar Kokhba, esa revuelta contra los romanos entre el año 132 y 135 de nuestra era, también rebeldes que participaron en esa revuelta habrían estado en el lugar entre los años, como dije, en el primer tercio del siglo II de nuestra era. Y desde entonces no hay señales de ninguna presencia humana hasta la época moderna. Es decir, con esto presenté entonces los datos, y ahora obviamente llega el momento, como siempre, el más esperado, la interpretación de los datos arqueológicos. Generalmente, los no expertos en un tema de investigación quieren conocer las respuestas a un tema sin tomar precauciones metodológicas. Pero precisamente el gran secreto de la actividad científica reside
en los aspectos metodológicos. Solo cuando los conocemos estaremos en condiciones de evaluar el valor de las opiniones. Y en este sentido, entonces, quiero hacer la siguiente observación metodológica sobre cómo evaluar la arqueología de Qumrán. Y aquí cito de un libro publicado originalmente en portugués, Os Manuscritos do Mar Morto, una introducción actualizada que salió en el año 2012, en donde Jonás Machado y Pedro Furnari dicen lo siguiente: en estas circunstancias tan particulares hay dos caminos para el estudio arqueológico de los restos: asociarlos o disociarlos de los manuscritos encontrados en las cuevas cercanas. La mayoría de los estudiosos no dudan en considerar que los manuscritos encontrados en las cuevas están relacionados con los restos arqueológicos excavados entre 1951 y 1956, mientras que una minoría piensa que los escritos de las ruinas deben separarse programática y definitivamente. A la luz de este comentario, entonces, quiero analizar en primera instancia los datos arqueológicos en bruto, considerando el hecho de que no se encontraron manuscritos en los edificios de Qumrán, sino en sus alrededores. El objetivo es ver qué nos enseñan los datos materiales sin que la interpretación se vea afectada o influida por la presencia de los escritos. Es decir, en primera instancia, es lo que voy a hacer en el resto de esta clase, vamos a interpretar solamente los restos arqueológicos como si no existieran los manuscritos. Y solo más tarde, una vez que veamos qué imagen de la realidad se concluye a partir de los datos brutos, intentaremos articular en segunda instancia el descubrimiento de los manuscritos con los descubrimientos de la cultura material, pero eso no lo haremos hoy, sino lo haremos recién en la próxima clase. Distintas hipótesis fueron sugeridas en los últimos años para explicar la naturaleza del sitio, y veamos algunas de ellas. Una, un almacén comercial. 2, una villa rústica. 3, un fuerte militar. ¿Se acuerdan que lo mencioné en algún momento en la teoría de Golb? 4, una casa de campo hasmonea, es decir, macabea. Y luego una comunidad de esenia. Obviamente todavía nosotros no hablamos de los esenios, pero tiene que ver con la teoría que luego hablaremos en la próxima clase. 5, una finca rural fortificada. Y 6, un fuerte militar más un centro de producción de cerámica. Como pueden ver también, los investigadores incluso combinan algunas de las teorías. Las distintas teorías también propusieron distintas cronologías del sitio. Por ejemplo, la profesora Jody Magnes ha revisado la cronología de Devaux, argumentando que el periodo 1A no habría existido nunca. Es decir, aquí pueden ver claramente, aquí es la columna de la teoría de Devaux y aquí de Jody, y ven claramente que ella aquí desapareció el periodo 1A. ¿Sí? A partir de esta nueva cronología, entonces ella afirma que el comienzo del establecimiento de Qumrán habría sido para los comienzos del siglo I antes de nuestra era, y no como lo había afirmado Devaux entre los años 130 y 100 antes de nuestra era. Si estuviéramos en un seminario académico, entonces deberíamos analizar sin prejuicio alguno cada una de las teorías propuestas, a los efectos de evaluar sus ventajas y desventajas. Sin embargo, en los marcos de este curso tan breve en extensión, creo que lo más apropiado será presentar la teoría más aceptada por la mayoría de los investigadores. Eso obviamente no significa que tengan razón, pero de todas maneras es de peso cuando se considera qué opina la mayoría de los investigadores de la comunidad internacional. Esta teoría fue originalmente sugerida por el padre Devaux y luego fue mejorada en algunos aspectos por arqueólogos modernos, como es el caso de la profesora Jody Magnes de la Universidad de Carolina del Norte en los Estados Unidos, en el caso de la cronología ya mencionada. Entonces, vamos a comenzar ahora a ir resumiendo toda esta masa de información que les he brindado. El complejo edilicio parecería haber servido como un centro comunitario.
2. Esta conclusión se deriva del hecho de que las excavaciones revelaron espacios de clara funcionalidad pública, como ser depósitos, caballerizas, almacenes, talleres y varias salas de grandes dimensiones. La comunidad de Qumran habría estado compuesta por alrededor de 150 a 200 miembros, aunque su número puede haber fluctuado, obviamente, durante casi 150 años de existencia del lugar. 4. La mayoría de los miembros de la comunidad parecería que habrían vivido fuera de los edificios, en tiendas, cabañas y en algunas de las cuevas cercanas. Es decir, Defoe considera que si hubo personas que vivieron en Qumran, habrían vivido en un segundo piso que hoy no existe, probablemente los más ancianos o los dirigentes de la comunidad, pero la mayoría de las personas habrían vivido en cabañas o en las cuevas que, como dijimos, son cuevas artificiales hechas por el hombre. Las personas que vivieron en el sitio habrían mantenido un alto estándar de pureza ritual. El número de albercas rituales y su tamaño tan grande son clara señal de que fueron utilizadas por una comunidad y no para el uso de una familia o individuos. Es decir, ven cómo los investigadores comienzan a articular la información a fin de ir dibujando una imagen de esta comunidad, en donde el tema de la pureza ritual parece haber cumplido un papel excepcional. Las comidas comunitarias pueden haber tenido un carácter religioso sacro. Esto explica la presencia de 2 comedores comunales en el complejo. Una en la sala sur del edificio central, que es la que mencioné en la primera parte de la exposición, y el otro en la sección occidental, en el edificio secundario, que no desarrollé, en donde también se hallaron ahí restos de cerámica, lo que llevó a concluir que también en ese lugar, probablemente en la última época de la vivienda en ese lugar, funcionó también como un comedor comunitario. 7. Los huesos de animales representan restos de animales kosher, es decir, permitidos por la regulación judía, ovejas, vacas, cabras, que habiendo sido matados, cocinados y consumidos, fueron enterrados debajo de restos de cerámica o dentro de vasijas en el espacio abierto de los edificios fuera de los comedores. Y estos huesos representarían aparentemente los restos de los animales consumidos en una comida comunitaria. O tal vez la creencia que estas comidas eran un sustituto para la participación de los sacrificios del Templo de Jerusalén. Y cuando hablemos en la segunda parte de este curso sobre las ideas y creencias de esta comunidad, habremos de desarrollar precisamente este concepto de la comunidad como sustituto o reemplazo del Templo de Jerusalén. 8. En las inmediaciones de ambos comedores se encontraron despensas en donde se hallaron almacenados numerosos platos, copas y cuencos, el locus 86 y el locus 114. Este gran número de vajillas debería ser entendido a la luz de la creencia sectaria que la impureza podría ser transmitida por medio de la comida y los líquidos. Por esta misma razón, las porciones eran repartidas en porciones individuales en lugar de comer de utensilios comunes, como era la costumbre en el mundo greco-romano. Es decir, que como ven, nosotros vemos las dos caras de la moneda. Por un lado, una alta preocupación para mantener la pureza y por otro lado, el miedo a verse infectados por la impureza. El temor por la transmisión de la impureza también explicaría el hecho de que se haya encontrado en Qumran un taller de alfarería que le habría permitido a los miembros del grupo producir por sí mismos los artefactos para su uso exclusivo, para evitar ser utilizados por personas ajenas a la comunidad. Es decir, que si la comunidad producía su propia vajilla, con eso se aseguraba precisamente la pureza de los artefactos, dado que, según las regulaciones de la pureza, los artefactos hechos de cerámica absorben la impureza y por lo tanto no pueden ser utilizados, a diferencia de los objetos o artefactos hechos de piedra que pueden ser sumergidos en agua y pueden ser vueltos a ser utilizados. Es decir, en otras palabras, la producción local de la alfarería era lo que aseguraba precisamente la seguridad que esos artefactos eran ciertamente puros. Entre los tipos de cerámica hallados en Qumran se encuentra la vasija de forma oblonga, esta forma alargada. Los mismos fueron hallados en gran número en los edificios, como así también en sus alrededores, es decir, en las cuevas próximas a Qumran.
Estas vasijas son características de esta región norte del Mar Muerto. No se lo encontró en ningún otro lugar de la tierra de Israel. Y las mismas podrían haber sido usadas a manera de almacenamiento de alimento puro, comida y bebida, y quizás también de rollos, pero esa utilización para los rollos probablemente es un uso secundario. No fueron hechos para los rollos, a pesar de que en la literatura se los conoce como scrolls jars, es decir, como las jarras o vasos de rollos. Y de ahí la conclusión entonces de que podría haber una conexión entre el sitio y alguna de las cuevas en las que se encontraron los manuscritos. ¿Se acuerdan que dijimos ningún manuscrito se halló en Qumrán? Por lo tanto, para establecer la conexión entre las cavernas y los manuscritos hallados en ellas y el sitio de Qumrán, la cerámica es precisamente un instrumento o un recurso idóneo para conectar los hallazgos. 12. En época de Devó, Qumrán parecía ser único, porque pocos sitios habían sido excavados en la región del Mar Muerto. El hecho de que se hayan excavado y publicado muchos más sitios desde entonces, incluidos Jericó de la época herodiana, en Boquec, en Gedi, Herodión, Masada, Calirué y Maqueronte, solo resalta la naturaleza única del asentamiento en Qumrán. Es decir, nuevamente, cuando Qumrán es comparado con otros sitios, que claramente en un curso como este no podemos nosotros ahora explayarnos, pero cuando vemos Qumrán en la perspectiva de otros lugares de la región, nuevamente Qumrán vuelve a ser un lugar original. Ninguna de las características anómalas de Qumrán tiene algún paralelo en ningún otro sitio. Y esto se incluye en la gran cantidad de mikvaot, es decir, esas albercas rituales y sus grandes tamaños, los depósitos de huesos de animales, el gran cementerio adyacente, los comedores comunales con las despensas de platos en sus inmediaciones, los numerosos talleres y un repertorio de cerámica inusual, incluidos las distintas vasijas cilíndricas, también vuelve este lugar en anómalo. Y entonces, para concluir, las características inusuales de Qumrán serían todas ellas las expresiones físicas de la ley ritual, alajá, de esta comunidad, que implicaba mantener el nivel más alto posible de pureza ritual. Y esto explica la ausencia de estas características en otros sitios. En otras palabras, Qumrán proporciona un caso raro en que los restos arqueológicos reflejan claramente un sistema de creencias y prácticas religiosas. Y por ello, luego de todo este análisis de los datos en Qumrán, hay una pregunta obligada, que seguramente ustedes también se las formulan. ¿Cuál sería la identidad de este grupo religioso a partir de los datos arqueológicos? Y precisamente esta es la pregunta que habremos de tratar en la próxima clase. Gracias. Y ahora, Ariel, podemos abrir un espacio de preguntas y comentarios. Perfecto, Adolfo. Y la verdad que muchas preguntas, así que vamos a empezar por las primeras preguntas. Pregunta Federico Palacios: ¿por qué la población era solo masculina? ¿A qué se debe eso? Bueno, el tema de la composición sociológica de la comunidad tiene que ver también sobre el carácter de este grupo. Y eso precisamente será uno de los temas que yo veré tratar específicamente en la próxima clase. Lo único que puedo decir ahora, en este sentido, que Qumrán es realmente excepcional también en este sentido, porque cualquier otro sitio excavado en la tierra de Israel, obviamente encontramos la presencia masculina y femenina. En Qumrán, claramente, la presencia femenina es mínima, lo que significa entonces que hay una característica de esta comunidad que tiene que ver con la naturaleza de este grupo, y prefiero ese tema tratarlo cuando lo articule dentro del resto de la interpretación, con el uso también de fuentes antiguas que nos permitirán entender por qué el tema de la presencia principalmente de hombres es característica de Qumrán. Sí, pregunta aquí Jairo Moreno, si podrías explicar más sobre lo que es la pureza ritual, sobre lo que es el mikve, orígenes, qué significa. Bueno, esta es una práctica que se transformó en muy popular en el judaísmo del Segundo Templo. En general, el tema de la
pureza ritual es un tema que lo conocemos en la tradición bíblica, pero fundamentalmente en la época bíblica el tema de la pureza ritual afecta a los sacerdotes. Como parte de los cambios estructurales de la religión y de la sociedad judía en la época del Segundo Templo, y específicamente a partir de la época grecorromana, podemos ver como una democratización del concepto de pureza ritual, que ya no solamente afecta a los sacerdotes, sino en general a todo el pueblo de Israel. Por ejemplo, aproximadamente unas 700 albercas rituales, mikvaot, fueron excavadas, descubiertas por los arqueólogos, lo que muestra una enorme popularidad. Es decir, en todo sitio en donde haya judíos se encuentra siempre la mikve, y eso habrá de caracterizar a los judíos hasta la época moderna. En Qumran, digamos, vemos que el interés era particularmente en el tema de la pureza, pero no en ese sentido era exclusivo de Qumran. Lo que muestra en Qumran era que el interés era casi radical, era obsesivo, pero en general forma parte de la dinámica religiosa del judaísmo del Segundo Templo. La pureza en general era entendido casi en términos demoníacos. Es decir, cuando se habla de la impureza, se habla como si fuera una sustancia que afecta al hombre. No es solamente un concepto abstracto, sino realmente era algo que infectaba al hombre, y por eso tenía que ser limpiada de esa infección por medio de los baños lustrales. Más preguntas. Adolfo pregunta, tanto Miranda Sariñana como Agustín López, los dos preguntan la tinta que utilizaban, ¿de dónde la obtenían? ¿Y las pieles en las que se inscribían eran producidas ahí mismo? Bueno, sobre este tema, si no recuerdo mal, ya lo hemos mencionado en clases anteriores. La tinta de Qumran es una tinta compuesta a partir de resina vegetal, de aceite, de carbón y de agua. La razón por la cual se preservó obviamente se debe a la sequedad del área del desierto de Judea, que es lo que permitió precisamente que estos documentos se preservaran a lo largo del tiempo. Si no recuerdo mal, hay solamente 1 o 2 documentos, e incluso también en una cerámica donde encontramos tinta roja, pero es algo muy particular que no recuerdo ahora su composición química. Las pieles son todos de animales kosher, como la cabra, la oveja, e incluso en una reciente investigación en Qumran, también de la composición atómica del ADN de las pieles, también se localizaron como origen las vacas, que no es propia de Qumran. Y según algunos, probablemente el trabajo de pieles tuvo como origen por ahí el lugar de Qumran. Lo que puedo comentar es algo que ya no recuerdo si lo comenté en una clase anterior, fue que en estudios recientes sobre la tinta de Qumran, por ejemplo, se hizo un estudio comparado de la tinta de 2 documentos que forman parte de la colección que yo dirijo en el Santuario del Libro. Uno es el documento llamado rollo d'Odayot, o de la acción de gracias, y otro el rollo del templo. Y se encontró algo muy interesante. Cuando fue analizada la composición química de la tinta del rollo d'Odayot, se encontró una gran proporción de bromo. Y esto es muy interesante porque el lugar más rico de bromo en el mundo es el Mar Muerto, lo que significa que entonces en la composición química de la tinta prueba que se utilizó algún tipo de material y agua propio del lugar, lo que de alguna manera puede confirmar que el documento y esas copias de Odayot fueron producidas físicamente en Qumran. A diferencia de ello, la composición química de la tinta, el rollo del templo, que tiene como origen la cueva número 11,
precisamente ahí no se encontró la presencia de bromo, sino de sustancias que no son propias tanto de la zona del Mar Muerto, lo que parecería corroborar la tesis que habíamos comentado en la clase anterior, que probablemente el rollo del templo tenga como origen un lugar fuera de la comunidad del Mar Muerto, lo que otra vez nos muestra cómo la combinación de hallazgos y de conclusiones de distintas áreas interdisciplinarias permiten enriquecer el estudio arqueológico. Perfecto, Adolfo. Pregunta Luz Elena Daza Prieto si se sabe cuál era la dieta alimentaria de ellos, si es viable estudiar los desperdicios humanos para establecer qué comían. Bueno, la pregunta es una pregunta realmente importante. Nosotros, por ejemplo, sabemos por los restos óseos que seguramente comieron ganado menor, y probablemente de ese ganado, cabras, ovejas, utilizaron también las pieles para los manuscritos que probablemente hayan sido producidas en el área de Qumrán. Hablamos de los dátiles, y eso seguramente, como lo encontramos, seguramente ellos comieron, por ejemplo, y utilizaron la producción de esos dátiles también para la producción de miel, que sabemos que era una producción muy desarrollada en el área de la cuenca del Mar Muerto. Próximo a Qumrán tenemos un lugar llamado Orcaña, es donde se encuentra el Kibutz Almog de hoy en día, y sabemos ya que a finales del primer templo ahí se llevan a cabo cultivos de cebada, por lo tanto también la cebada debe haber formado parte de las raciones alimenticias de Qumrán, y en general también la posibilidad de comer legumbres. No se puede eso cultivar en el área Qumrán por las pocas lluvias que hay en Qumrán. Claramente el clima es muy seco, pero Qumrán no se encuentra muy lejos de Jerusalén, es decir, caminando por los lechos secos del río, los wadis de Qumrán, en un día se llega a Jerusalén, y por lo tanto es posible también la compra de vegetales, verduras, como otros productos, por ejemplo el aceite, ¿sí? Traerlos de los mercados, sea de Jerusalén o sea de Engedi, y por lo tanto con esos productos ellos podían aprovisionarse. Ok, pregunta tanto de Alejandra López como de Ricardo Rosén, el tema de la sepultura, ¿en qué se basaba la comunidad para elegir la manera de sepultar a los muertos? Es decir, toda la posición de norte-sur, y si tiene alguna relación con el darle la espalda a Jerusalén. Ok. Bueno, en principio, el tema de la sepultura se opone de una manera muy clara a la manera de sepultar en general en la tierra de Israel en esos años, que eran sepulturas de carácter familiar. A los alrededores de la ciudad de Jerusalén, en todos los descubrimientos arqueológicos que se han llevado a cabo, muestra que era la manera típica de enterrar. Y el hecho, por ejemplo, que en Qumrán sean tumbas individuales, nos muestra que estamos hablando de una realidad sociológica diferente, que obviamente lo voy a desarrollar en la próxima clase. Y hoy también un punto que lo vamos a comentar, porque tiene implicaciones metodológicas, por eso no quiero entrar en detalles ahora, y vamos a explorar también de dónde puede haberles originado la idea a los qumranitas. Hoy sabemos que esta práctica de enterrar probablemente tenga como origen una práctica conocida regionalmente en Qumrán, que fue adoptada por los qumranitas, pero que claramente lo distingue de la manera de enterrar en la sociedad en general de Judea de esos años, que eran tumbas familiares. Ahora, en cuanto a la dirección, en este caso la dirección de enterrar no está puesta a Jerusalén. Dijimos la dirección es norte-sur, no es este-oeste, por lo menos en las tumbas que podemos claramente decir que son tumbas qumranitas, pero sí, por ejemplo, algunos sugieren que el hecho de que
estén orientados norte-sur y el rostro esté mirando hacia el norte, probablemente tenga que ver con tradiciones escatológicas, por ejemplo, tradiciones de lugares sagrados, como por ejemplo es el Monte Hermón, que está localizado en el norte, y las tradiciones alrededor del Monte Hermón se encuentran presentes en la literatura enóquica, que precisamente muchos materiales enóquicos fueron hallados en Qumrán. Probablemente tenga que ver con algunas creencias de carácter escatológicos mesiánicas. Ok, continuamos. Adolfo pregunta sobre el mismo tema, Loli Aguilar, si se sabe por qué razón las tumbas tenían forma de L. Bueno, la idea de estas tumbas es que tienen que ser pozos profundos. Una cosa que no señalé, pero cuando ustedes vuelvan a ver la clase, y obviamente les recomiendo que lo vuelvan a leer para poder asimilar toda la información, unas cosas que caracterizan las tumbas de Qumrán es que están selladas con lajas de piedra. Y probablemente ese tema tenga que ver también con el tema de la pureza ritual, porque según la ritualidad judía, los cuerpos son el mayor foco de impureza. Y precisamente para evitar que la impureza se expanda fuera de ese cuerpo, probablemente por eso sellaban los cuerpos con esas lajas de piedra. Ok, ya estamos llegando a las últimas preguntas. Tanto Víctor Manuel Ornelas como Norita Narváez preguntan sobre las monedas, el uso de las monedas. ¿Qué valor tenían esas monedas? Es decir, lógicamente no un valor actual, pero sí que ¿qué valor realmente tenían? Sí. Bueno, aquí hay otro punto importante, como pueden imaginar, es casi imposible en un solo encuentro poder desarrollar un tema tan complejo como la arqueología de Qumrán. Pero lo que es importante aquí entender es que monedas solamente se hallaron en el edificio en Qumrán. No se encontraron monedas en las cavernas, en las cuevas utilizadas por buena parte de los miembros que formaban parte de esa comunidad, lo que significa entonces que no era para el uso privado de ellos, sino realmente un uso comunitario. Se ha hecho muchas preguntas sobre el origen de estas monedas, si por ejemplo eran monedas que tendrían que haber tenido como propósitos, por ejemplo, ser entregadas a manera de diezmo al templo de Jerusalén y que no fueran entregadas y entonces fueron dejadas en el edificio. Además, por ejemplo, se encontraron monedas en un lugar específico en Qumrán, en 3 pequeños jarrones, artefactos de cerámica que estaban escondidos debajo del dintel de una de las puertas, precisamente en la sección occidental de los edificios, lo que significa que por ahí formaban parte del uso de los administradores de esa comunidad, pero no el uso individual. Es decir, las personas no hacían uso de esos materiales, de esas monedas, sino que tenían que ver con el uso de la comunidad como en tanto tal. Ok, Adolfo, vamos con la última pregunta de Mateo López. Si los líderes de Jerusalén sabían de la existencia de los qumranitas. Bueno, es una pregunta realmente interesante. Nosotros no encontramos en las fuentes históricas referencias específicas a Qumrán, a excepción de una fuente que nosotros vamos a discutir en la próxima clase, porque tiene una importancia muy grande para todo lo que tiene que ver con la identidad de la comunidad, que es el testimonio de Plinio el Viejo. En el caso, por ejemplo, de Josefo, que es el gran historiador de la época del Segundo Templo, y que sin él realmente no sabríamos mucho sobre esta época, no hace ninguna referencia específica al lugar de Qumrán. Va a hablar de las distintas sectas del Segundo Templo, incluyendo también a los esenios, y sobre eso vamos a hablar en la próxima clase, pero no específicamente a Qumrán. Así que, por un lado, no sabemos hasta dónde
o si conocían o no, pero a pesar de ello, probablemente estas personas que vivieron en Qumrán eran conocidos por su fama de piadosos religiosos, precisamente por la práctica casi obsesiva de su vida religiosa, la manera de cuidar la pureza e impedir ser afectado por la impureza ritual, y por eso en ese sentido probablemente eran conocidos. Pero como dije, más allá de este testimonio de Plinio el Viejo, que probablemente según algunos haría referencia a nuestro lugar, no tenemos ningún documento que haga una referencia directa a los habitantes de Qumrán. Ok, Adolfo, hay muchísimas preguntas. Estaríamos aquí, creo que todo el fin de semana respondiendo preguntas. Yo les puedo decir, y creo que con eso vas a estar de acuerdo conmigo, que hay más clases todavía y muchos temas van a ser tratados en la próxima clase y en las próximas clases también, como por ejemplo... Ariel, el problema es que próximas clases generan nuevas preguntas. Exactamente, vamos a tener que hacer más cursos, me parece, sobre este tema. Muchos me preguntan sobre el tema de Jesús y Juan el Bautista con la comunidad de Qumrán. Ya les comunico a todos que estamos ya pensando en crear un curso únicamente sobre ese tema, así que bueno, estaremos informando porque la cantidad de preguntas sobre este tema es muy grande. También muchas preguntas sobre las mujeres, que va a ser tratado también en la próxima clase. Así Ariel, si me permitís, querría hacer un comentario que tiene que ver también con la lógica en la manera en que yo construí las clases. Sí, por favor. Me parece muy importante que el público entienda que, como ustedes pueden entender, el tema es enormemente complejo. Es decir, por un lado hay mucha información que aparece en videos, en libros populares, en el Internet, pero lo difícil es articular la información. Es decir, el propósito de este curso no es simplemente vomitar información, apabullarlos con datos, sino realmente mostrarles de qué manera nosotros los investigadores trabajamos, cómo nosotros vamos articulando la información, cómo se vamos construyendo una hipótesis. Y por eso, en el caso de hoy, como les dije, dado que era imposible poder analizar cada una de las teorías, traté de presentar de manera sistemática no solamente los datos de Qumrán, de los edificios, del cementerio, de los artefactos, sino también presentar una articulación de ellos, como vieron, sin articular el hallazgo de los manuscritos. Eso lo haremos recién en la próxima clase. Y entonces, obviamente, veremos de qué manera, cuando tratamos de integrar los manuscritos hallados en Qumrán con los hallazgos arqueológicos, veremos la próxima clase cuál es el resultado, cuál es la imagen en general de los hallazgos. Ahora, obviamente, como dije, no puedo tratar de manera detallada cada uno de los hallazgos, porque eso sería ser un seminario solamente sobre arqueología. Claro. Y de la misma manera, y desde ya les anuncio que la segunda parte de este curso será un tratamiento general de los manuscritos, en donde trataremos de conocer algunos de los manuscritos y las obras más significativas, algunos de sus contenidos, algunas de las prácticas, de las creencias, pero también no pretendo agotar ese tema. Es decir, la idea, y creo que lo dije al comienzo de este curso, la idea es construir un edificio con bases sólidas. Y por eso, en estos primeros 8 encuentros de este primer curso, es brindarles a ustedes una información básica, cosa de hacerse la idea de qué estamos hablando. Y solamente en cursos futuros podremos entrar en el tratamiento de temas más específicos a nivel monográfico, como entiendo obviamente el interés natural sobre la manera en articular la información sobre los rollos del Mar Muerto y la arqueología de Qumrán con los orígenes del cristianismo, la figura de Juan Bautista, Jesús, Pablo, pero también, por ejemplo, cómo articular los hallazgos de Qumrán en el judaísmo del Segundo Templo. Es decir, ¿qué nos aporta Qumrán? Qumrán, en última instancia, con toda la importancia que tiene, es un tema específico. Pero tenemos que verlo en un contexto más amplio. Y en ese caso, ¿cómo podemos entender Qumrán en un contexto histórico, arqueológico, sociológico, literario, religioso?
teológico. ¿Cómo se articula Qumran, por ejemplo, con la historia del judaísmo tardío, por ejemplo, con el rabinismo? ¿Cómo se articula Qumran, por ejemplo, con el gnosticismo, con las religiones del mundo grecorromano? Es decir, otra vez, Qumran es un tema riquísimo, complejísimo, que nos obliga a articularlo con otros hallazgos, y esos serán temas de futuros cursos. Perfecto, Adolfo, creo que lo has resumido excelente. Nada para agregar. Solamente decirte que la gente está muy contenta, te estar agradeciendo. Acá estoy viendo los comentarios, muchísimos agradecimientos, les ha gustado mucho la clase de hoy. Y bueno, como dijiste bien al principio, estamos escalón por escalón construyendo cada uno de estos pisos de este edificio. Y por eso vuelvo, y con esto me quiero despedir, creo que me gané un descanso, pero les pido por favor que no solamente vean de nuevo la clase, y por ahí más de una vez, para poder entender finalmente los contenidos y las conclusiones de la clase, sino os invito que a partir de esta clase también lean materiales que en algunos casos van a encontrar incluso también aquí en la plataforma, pero cuando mañana vayan a una librería, a una biblioteca, van a encontrar nuevos materiales, y lo único que pretendo es introducirlos como un pedagogo en el mundo de los rollos, pero no quiero simplemente que lo tomen mis conclusiones o mi manera de presentar a manera de un gurú, en donde esta es la verdad de Qumran. Es simplemente una posibilidad de las tantas posibilidades. Los estudiosos proponemos paradigmas interpretativos, pero hay otros paradigmas, y si ustedes realmente quieren crecer en el tema de Qumran, los invito a profundizar la lectura en los rollos del Mar Muerto y la arqueología de Qumran. Adolfo, muchísimas gracias, que tengas una buena semana. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Y shalom desde Israel. Shalom, adiós. Shalom, gracias y hasta la semana que viene. Chao, chao.